Hola, hola, hola. Bueno, siguiendo con la práctica, vamos a darnos cuenta que si nos equivocamos en alguna letra o algo en la programación, por ejemplo, un espacio, un punto, una comilla simple, pues no nos van a cargar, por ejemplo, eh, no nos van a cargar los combo box, a los combo box las empresas y los puertos. Entonces, para todos los efectos, los que no le carga al combo box pueden fijarse eh, aquí en la palabra del worksheet, ¿verdad? Que estaba como mal escrita. Entonces, eso hace que la instrucción, o sea, que no active la hoja porque el objeto se escribió mal en la programación. Em, para, para todos los efectos, voy a iniciar esta práctica desde el ejercicio número 2, inciso B. Hay algunos que ya lo tienen un poquito más adelantado, pero los que no lo tienen, entonces voy a explicar a partir del ejercicio número 2, inciso B. El inciso B dice que genere una macro en un evento change del control puerto CMB que funcione de la siguiente forma. Solo si seleccionó alguno de los valores del cuadro combinado, dicho valor debe ser buscado en la hoja de puertos. El otro inciso dice que al encontrar el valor del puerto seleccionado, se debe escribir el nombre del país en el que se encuentra dicho puerto en el control llamado país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces acá? Bueno, este es lo que les estaba leyendo, ¿no? Entonces, país TXT. Entonces, al encontrar el valor del puerto seleccionado, se debe escribir el nombre del país en el que se encuentra dicho puerto en el control llamado país TXT. Vamos, como tenemos que hacer los pasos que nos están solicitando, hay que hacer un algoritmo que nos permita entonces detallar cada uno de los pasos. Y el algoritmo quedaría así. Paso 1, si se escogió un puerto, bueno, si puerto CMB es diferente de vacío, entonces utilizamos una estructura iterativa, y si el nombre del puerto leído es igual al seleccionado, se despliegue el nombre del país. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si puerto leído va a ser igual a puerto CMB, entonces país TXT va a ser igual a puertos punto columna B, es decir, lo que tenemos en la hoja de empresas, perdón, en lo que tenemos en la hoja de puertos, donde viene el país. Entonces, esto es lo que va a cargar, esto es lo que va a cargar en país, ¿ok? Los puertos se cargan, ya sabemos, en el CMB, pero cuando el usuario haya seleccionado al menos un puerto, se debe de también cargar por defecto el país, sin necesidad que nosotros tengamos que escribirlo. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Ya vimos el algoritmo, que es la forma detallada, ¿verdad?, de empezar a realizar el código. Listo, entonces vámonos siempre a libro de Excel que tenemos abierto de la práctica número 9, exportaciones FRM, y le vamos a dar clic donde dice ver código. O sea, esa es nuestra ventana de código. Entonces, en esta ventana hay que buscar el evento change del cuadro combinado puerto CMB para escribir la macro. Entonces, al utilizar el evento, se garantiza que la macro se efectúe cada vez que el usuario seleccione una opción diferente. O sea, una opción diferente es que cada vez que seleccione el puerto. ¿Ok? Aunque el cursor no haya pasado a otro control. O sea, que cada vez que el usuario seleccione, pues el puerto, el país, nos debe de aparecer automáticamente. Ahora bien,
Vamos aquí, la misma instrucción nos dice que en el cuadro combinado puerto CMB. Entonces venimos a la ventana, ¿verdad? Y buscamos el objeto. El objeto se llama puertos CMB. Está aquí. Otra opción viene acá. Él automáticamente se pone, ¿verdad?, en un evento change. Selecciona el objeto y de una vez se coloca el evento. Pero si no se colocara de forma automática, entonces vienen acá donde está el procedimiento y buscan el evento y simplemente lo agregan. Otra manera de poder llegar al puerto CMB es que usted se encuentra en el formulario, busca el control que tiene el nombre de puerto CMB y da doble clic sobre él. Y vean que también llegué a la misma estructura anterior de la macro, o sea, con las cláusulas de inicio y con las cláusulas de final. Entonces es prácticamente lo mismo. Vamos a programar entonces la forma en que nos quedaría la macro. Aquí hay 4 situaciones importantes que tenemos que considerar. Bueno, es necesario declarar 2 variables, ¿verdad? Como lo hicimos en la macro del evento Activate. 2 variables de memoria. Una que va a llevar el control de la fila que está siendo leída y otra para almacenar el valor de la última fila con datos. Y antes de comenzar a hacer la revisión de los valores, debe de activarse la hoja de puertos, de manera que esto garantice que los datos se están buscando en la hoja correcta. El 3 es que debe determinarse cuál es la última fila con datos para poder definir hasta dónde debe de leerse la información y evitar un ciclo infinito en la lectura. Luego se debe de validar que el usuario haya escogido el valor de la lista. En caso contrario, no se debería hacer la búsqueda. Si se diera este caso de que no se seleccionó ningún valor, pues no nos va a mostrar ninguna información. Y no va a mostrarnos tampoco información incoherente en el formulario, ¿no? Es conveniente asignar el valor del control país TXT, la constante de v_string, o sea que eso es un campo vacío. Precisamente para evitar, ¿verdad?, o que sea incoherente, o sea, con el fin de no mostrar información incoherente en el formulario. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, ya tenemos aquí la nomenclatura o la sintaxis con sus cláusulas de la macro. Vamos a declarar dim fila as integer. Para declarar, yo puedo declarar aquí mismo otra variable o le doy enter, pero en enter tengo que usar la cláusula dim. Si no, la voy a usar y voy a colocar aquí mismo en la misma línea la otra variable. Ya no uso dim porque ya usé dim al inicio. Entonces acá lo único que hago es agregar la variable última fila as integer de tipo entero. Luego tenemos que activar la macro, ¿verdad? Tenemos que activar la macro. Y es muy parecido a esta información que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre activar la hoja, ¿no?, que va a ser leída. Entonces, yo puedo copiar esto y me lo puedo traer para acá. Es muy parecida. Entonces, worksheet puertos.activate y vamos a
vamos a decirle última fila, le vamos a asignar lo que está en la columna A, es decir que vamos a darle lo que se encuentre hasta el final de la fila, ¿verdad? Que es la variable que nos va a guardar la última fila con datos. Entonces, después de esto, vamos a incluir siempre parecido al ejercicio anterior, vamos a incluir esto en un ciclo iterativo, también como lo hicimos en el algoritmo. Entonces, for fila, for fila igual a 3 hasta última fila. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y next, ¿verdad? Para decir de una vez la estructura del ciclo iterativo. Que va a empezar a leer como acá en este ejercicio a partir de la fila 3. Ahora, colocamos en una condición si range comilla doble a concatenamos concatenamos con ampersand string fila punto value va a ser igual a puerto, ¿verdad? Para que cargue puerto cmp punto value. Entonces, si es así, va a cargar, o sea, país txt punto valor punto value va a ser igual a range b igual, concatenamos siempre fila punto value. O sea, si esta condición rango A string fila value va a ser igual a puerto CMB. O sea, cuando a este rango se le va a asignar lo que está en el puerto CMB. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el usuario venga y seleccione, entonces país automáticamente se le va a cargar lo que tenemos en la columna B. Vuelvo para acá. Luego vamos a salir de ese for exit y si no, país txt va a ser, país txt punto value va a ser igual a v b null string.
Aquí termina el end del if. Next, ¿verdad? Continúa hasta el final. Ahora, probémoslo. A ver si funciona. Ok, venimos aquí. Estamos en el puerto. Sydney. Y ya vieron que automáticamente el sistema me cargó el país con las instrucciones que acabamos de hacer. Bien, vamos al inciso C. El inciso C me dice que genere una macro. Aquí. Genere una macro en el evento after update del control precio por kilo TXT que efectúe lo siguiente. Verificar si los datos incluidos tanto en el control precios X kilo TXT como el del control peso neto TXT corresponde a valores numéricos. En caso afirmativo, se deben multiplicar los valores numéricos y asignar el resultado al cuadro de texto valor TXT. En caso negativo, se debe desplegar un mensaje al usuario que indique que tanto el precio por kilo como el peso de la carga deben corresponder a valores numéricos y asignar el valor 0 al valor del control TXT. Perfecto, entonces estamos aquí. Primero nos están pidiendo un after update. Bueno, tenemos que ir como a definir cuál será el algoritmo con el que estaremos trabajando. Entonces venimos aquí, yo le pongo aquí que es inciso C. ¿Y cuál sería el paso 1? Bueno, en este caso es si los datos de precio y peso indicados son números, el valor de la carga es el resultado de la multiplicación de ambos datos. Ese sería el primer paso. En pseudocódigo es, bueno, si es número, precio TXT, así como está aquí. Entonces, si es número, precio TXT y es número, peso TXT, entonces valor TXT va a ser igual al precio TXT por peso TXT. ¿Cuál sería el paso 2? Si no, el valor de la carga debe ser un campo vacío y se despliega mensaje al usuario. Entonces aquí, si es así, valor TXT, ¿verdad? Si no, valor TXT es igual a 0 y nos despliega ese mensajito al usuario. Bueno, en todas las ocasiones, recuerdan inicialmente acá, vamos a ver el código. En todas las ocasiones, inicialmente se deben seleccionar el objeto y evento correspondiente para establecer en dónde se escribirán las instrucciones. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? De igual forma, ya esto que se les vuelva una costumbre, ¿verdad? En dónde buscar el objeto y en dónde buscar el evento. Acuérdense que los eventos es aquí del lado de donde dice procedimientos. Y aquí es donde buscamos el objeto. En este caso, como es en precio por kilo TXT, dice que un after update, entonces venimos acá y buscamos precio por kilo TXT. Por defecto nos aparece un evento change, pero nos dice que sea. Entonces, si le decimos
si is numeric, precio por kilo, txt punto valor, entonces, ¿verdad? Termina el end del if para dejar la estructura. Y dentro creamos la estructura de la condición. Dentro colocamos las instrucciones, ¿no? Pero resulta que se efectuará la multiplicación si los dos valores corresponden a números. O sea, como hay dos datos que deben ser verificados, el precio por kilo y el peso neto, entonces vamos a tener que nuevamente utilizar la función isNumeric para cada uno de ellos y se unen mediante el operador lógico de AND. Entonces colocamos aquí AND isNumeric. ¿Qué es numérico? Bueno, peso neto txt, cierro el paréntesis, peso neto txt punto value, cierro el paréntesis. Entonces, ¿verdad? Estamos validando si esos datos son numéricos. Entonces, luego de verificar que esos valores pueden convertirse a números, se puede realizar la multiplicación correspondiente, ¿verdad? Y aquí es donde les decía en la teoría, ¿verdad? Que hay una manera de que nosotros podamos validar o convertir en lo que estamos recibiendo a tipo valor, a valor. Entonces, vamos a utilizar la función val para poder convertir los textos en números. En caso contrario, se le asigna el valor de 0 al control valor txt y se despliega el mensaje de aviso al usuario sobre la restricción de esos valores. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí la instrucción? Voy a bajar esto un poquitito porque está muy pegado. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, valor txt punto value va a ser igual a val precio por kilo txt punto value cierro el paréntesis por val nuevamente, ¿verdad? Para convertir el peso neto txt punto value cierro paréntesis. Si no, ¿qué va a pasar? Si no, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué valor txt va a ser igual a 0? Valor txt va a ser punto value va a ser igual a 0. Igual si no le ponen punto valor, no es que no vaya a funcionar, sí funciona. Pero para efectos de práctica siempre le colocamos el punto valor. Va a ser igual a 0 y además nos va a desplegar el mensajito, ¿no? msgbox. Y ese mensaje debe de decir el precio por kilo y el peso deben ser valores numéricos. Listo. Cerramos, ponemos punto, cerramos comilla. End del if, end del sub.
Probemos. Probemos aquí. Entonces, vamos a utilizar un puerto, vamos a utilizar un exportador, pero resulta que todavía no podemos hacer nada con la fecha. O le ponemos la fecha de hoy. 1 del 11 del 2021. Igual no nos va a salir nada porque, por ejemplo, este botón no lo hemos trabajado, pero una forma de rellenar los datos. Entonces, precio por kilo, 120. Peso neto. Bueno, pongámosle 1200. 1200. Peso neto, 120. Hasta ahí solo me recibe datos, ¿no? No puedo ni pendiente, ni tampoco registrar, ni salir. Todavía me falta. Pero hasta ahora no nos marcó ningún error. Vámonos al siguiente ejercicio, porque tenemos que terminar para poderlo correr. Dice, genere una macro en el evento After Update del control peso neto TXT que se importe igual que las macros generadas en el ejercicio anterior. O sea, tenemos que hacer lo mismo esto. Pero ese para el control peso neto TXT. Bueno, venimos aquí, buscamos peso neto TXT y dice que también un After Update. Cerramos esto, eliminamos, perdón, y nos vamos aquí adentro de la nomenclatura, de la sintaxis. En este caso, el algoritmo, tanto el algoritmo como la codificación de la macro son iguales al ejercicio anterior. Entonces, el objetivo es incluir en esta nueva macro con el mismo código del anterior. Consiste en que nada más actualizar el valor del control valor TXT cada vez que el usuario modifique el precio por kilo o el peso neto, de manera que el dato mostrado siempre refleje los valores actuales en cada uno de los controles. Es muy parecido, es igualito. Entonces, como es igual, isNumeric precio por kilo, y también en isNumeric peso neto TXT. Entonces, esto que tenemos aquí nos lo llevamos para acá arriba porque es igual. Y si no, valor va a ser igual a 0. Si no, valor txt.value va a ser igual a 0 y el mensajito se debe de despejar. Copiamos acá. Esto por acá. Esto por acá. Para darle un poco de sangría y que se vea bien. Entonces, les decía que como es igual a la macro anterior, es un After Update, no es que todos los After Update van a ser iguales, pero en este caso en particular, pues son iguales al precio kilo TXT, es idéntico. Entonces, el objetivo de incluir esta nueva macro con el mismo código de la anterior consiste en actualizar el valor del control valor TXT. O sea, lo que actualiza es esta variable. Cada vez que el usuario modifique el precio por kilo o el peso neto, de manera que el dato mostrado siempre refleje los valores actuales en cada uno de los controles. Entonces, eso es lo que hace esta macro. O sea, necesitamos actualizar este valor.
En el ejercicio E, vamos para acá. En el ejercicio E dice genere una macro en el evento change del botón alternar estado TGG que realice lo siguiente. Si el valor del control es falso, cambie el texto a pendiente. Si el valor del control es nulo, cambie el texto a en tránsito. Si el valor es verdadero, cambie el texto a entregado. Entonces, aquí ya hay una serie de pasos que tengo que realizar, ¿verdad? Y me vengo entonces acá a la hoja donde tengo los algoritmos y voy a empezar nuevamente. Esto es inciso E. Cierro paréntesis. Y vamos aquí. Paso 1. Si el botón se encuentra completamente levantado, ¿verdad? El valor es falso. Entonces la propiedad del caption debe de cambiar a pendiente. Y el pseudocódigo nos quedaría de la siguiente manera. Si estado tgg.valor es igual a falso, entonces estado tgg.caption va a ser pendiente. Si no es así, si el botón se encuentra levantado, o sea, tiene un valor nulo, entonces la propiedad del caption debe cambiar en tránsito. Entonces, si no sí, el botón aquí, si no sí, es nulo. El botón va a cambiar entonces a tránsito. Y si no, ese es el paso 3. La propiedad del caption tiene que cambiar a entregado. Entonces, si no, estado tgg.caption va a cambiar a entregado. Perfecto. Así nos quedaría. ¿Cómo nos quedaría el código? Vamos y escogemos el evento change del control estado TGG. Vamos para acá y buscamos el control del objeto. Estado TGG es este. Y tiene un evento clic automáticamente cuando lo seleccionas, pero hay que venir acá a cambiarle el evento. Y el evento es un evento change. Borro esto para que no me quede ahí. Y luego corresponde ahora sí incluir las instrucciones de comparación mediante la estructura condicional. Y recordemos que cuando la propiedad triple state de un control de tipo botón de alternar, ¿verdad? Es true, los tres posibles valores del control son falso cuando el botón no se encuentra presionado, si verdadero cuando el botón se encuentra completamente presionado y nulo cuando el botón se encuentra medio presionado. Entonces, para verificar si el valor es nulo, hay que utilizar una función isNull, de manera que podamos identificar o validar, ¿verdad?, que ese valor es nulo. Y como son funciones, vamos a decirle que si estado tgg.value
estado actual. El nombre del botón está en mayúscula. Entonces venimos para acá. Y esto es TGG en mayúscula. Estado TGG.value. Dem. Estado TGG. Caption va a ser igual entregado. Si no, sí. Else, if is null, estado tgg.value dem en tránsito. Esto mismo que tenemos acá es lo mismo que vamos a colocar aquí mismo, aquí en este dato. Primero es uno entregado y otro es en tránsito. En tránsito. Si no, else, si no, estado punto caption pendiente. End del if. And del if. Y terminamos entonces. Verificamos entonces si puede utilizar para verificar si el valor es nulo, utilizamos is null. Y así nos quedaría. Como tenemos en el... Este es un evento clic del control, perdón, vamos aquí, change del botón alternar, estado TGG. Ahora vamos al inciso F, ahora este sí, en el evento clic del control registrar BTN, edite una macro que almacene los datos en el formulario de la hoja exportaciones, considerando que el valor que se escriba en la columna G, estado actual, deberá ser pendiente, entregado, en tránsito o entregado. Dependiendo, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la macro que creamos aquí en el botón alternar. Dependiendo la información que tenga, entonces se debe de almacenar con estos tres estados. Perfecto. Entonces vayámonos a realizar el algoritmo que nos quedaría. Este ya sí es un poquito más grande. Y vamos aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? F.
paso 1. Primero, hay que determinar la primera fila vacía para saber dónde escribir los datos. Lo mismo que cuando vamos a leer, ¿verdad?, los datos. O sea, cuando se necesita saber la primera fila con datos. En este caso, también hay que determinar la primera fila vacía para saber dónde escribir los datos nuevos. Y el pseudocódigo sería, utilizamos siempre la variable fila para que nos guarde los datos contados. Le asignamos ahí. Perfecto. El paso 2, escribir los datos en las columnas correspondientes. ¿En dónde? Bueno, celda A más fila. Ya vamos a ver cómo queda. Quedaría así. Más estoy borrando esto para que para agregarle la flechita, que es lo mismo que el igual en realidad, pero en el pseudocódigo tenemos que representarlo con la flechita, asignar. Ok, entonces venimos aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, que a celda A más fila le asignamos fecha TXT, a celda B más fila le asignamos puerto CMB, a celda, bueno, en otras palabras vamos a exportaciones y veamos cómo es que funciona. Entonces, en la columna A tengo fecha, en la columna B tengo puerto, en la columna C tengo exportador, en la columna D tengo peso neto, kilo, en la columna E precio por kilo, valor total y estado, ¿no? Entonces, si yo me voy hasta la última fila con datos, me voy a encontrar con la número 72. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la macro? Que va a empezar a leer cuál es la última fila con datos y en la siguiente va a registrar la información. Por eso, en A más fila va a ser igual a fecha TXT. En la B, el puerto. En la C, exportador, CMB. En la D, peso por kilo, precio, estado, ¿verdad? Y estado. Entonces, ¿por qué? Porque al final lo calcula. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos
en la hoja y él va a empezar a registrar a partir de la última fila con datos. O sea, donde encuentra la fila, la última fila con datos más 1, o sea, esta es mi última fila con datos más 1, es la 73. Entonces va a empezar a registrar la información de este lado. ¿Cómo nos quedaría el paso 3? Bueno, desplegar un mensajito de aviso que la información fue registrada con éxito. Aquí. Y le vamos a poner un MSG Box que nos dice que el registro fue satisfactorio o que fue registrado con éxito. Nuevamente, vayámonos nos venimos aquí, ¿verdad? Y vamos a buscar el objeto. Es el botón registrar BTN. Aquí está el registrar BTN y es un evento de un clic. Así está bien. Ahora, antes hay que considerar, o sea, antes de comenzar con las demás instrucciones, se deben asegurar que la hoja activa sea la de registro de exportaciones. Vamos para acá. Esta, porque tenemos estas dos, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que esa sea registro de exportaciones. Luego, con la misma función nativa para la búsqueda de la última fila ocupada, se procederá a identificar la primera fila vacía, que es donde se deberá registrar la información, lo que les estaba explicando antes. O sea, para ello se utiliza la misma función anterior con la diferencia de que el valor de la fila que devuelve, que es la última fila ocupada, se le debe sumar 1, obteniendo el valor de la primera fila vacía. Lo que yo les decía, él va a llegar y va a encontrar la última fila, que es la número 72 más 1, para empezar a registrar. Entonces, más 1 ya cae a la número 73. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con estas otras instrucciones, que en vez .row, ¿verdad?, le agregamos más 1. Y asegurarnos de que la hoja activa sea la de exportación. Bien. Vamos entonces a declarar, vamos a declarar siempre la variable fila de tipo integer, ¿verdad?, para que nos guarde allí la información. Otro es, como les decía, misma instrucción, pero acá hay que asegurarse que sea la hoja de exportaciones.activate. Y la instrucción para hacer la búsqueda es la misma. La diferencia, como les mencioné, es que lleva más 1. Y ojo, si lo dejamos así, esta variable yo no la tengo por ningún lado, ¿verdad? Entonces me genera un error. Por eso cuando copiamos y pegamos, aunque sean las mismas instrucciones, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí entonces es fila porque es la que nos va a guardar ese dato. Luego, teniendo en cuenta, vamos a ver, teniendo el valor de la fila en la que se deben escribir los datos, hay que proceder a escribir en cada columna los datos, ¿verdad? Como les expliqué ahora cuando fui a la hoja de exportaciones. Recordando que para mantener en la hoja el formato numérico de peso, precio y valor, hay que utilizar la fórmula val, o sea, la que nos convierte a número. Entonces,
vamos a decirle aquí, vamos a ver, vamos a poner un mensajito para guiarnos. Escritura de los valores en la hoja. Eso para saber que eso es lo que hacen las instrucciones que vamos a digitar. Bueno, rango A. Rango A. Ampersand. Trim. Fila. Punto. Value. Va a ser igual a ¿qué? A fecha. TXT. Punto. Value. Listo. Las siguientes. Igual, solo que aquí es B. Y aquí lo que le asignamos es puerto. Puerto CMB. Punto valor. Igual. En la tercera, en la C, ¿qué vamos a registrar en la C? Si no me acuerdo. Bueno, vengo y reviso. En la C dice exportador. Entonces en la C exportador CMB. Punto valor. En la D, que vamos a registrar en la columna D. Ahora sí, aquí tenemos que venir a colocar val para que nos convierta ese dato en numérico. Peso neto TXT punto valor, cierro paréntesis. Volvemos aquí y ya no estamos en D sino en E, que registramos en E el precio por kilo. Entonces aquí es precio por kilo txt.value. Val precio. Precio por kilo txt.value. Y por último, lo que se va a quedar guardar en la columna F. En F, ¿qué tenemos? El valor total. Entonces venimos y a F, que es el valor total, le vamos a asignar igual val, y aquí valor txt.value. Sí. Estado tgg.value tem. Entonces rango G trim fila punto value va a ser igual entregado.
else, if, si no si. Si no si. Is null. ¿Quién? Que no sea nulo. Si es nulo, estado. TGG punto value. Cerramos el paréntesis. Entonces, nuevamente rango. G. Ampersand. Trim. Fila. Cierro paréntesis. Punto. Value va a ser igual en tránsito. Bueno, podríamos dejarlo en mayúscula aquí para que no quede diferente a la información que ya tenemos. Vamos a ver cómo la tenemos acá. Si el estado está en mayúscula, el puerto, esto está en mayúscula, entonces me devuelvo para acá. Y en entregado, lo voy a poner en mayúscula, entregado. Y en tránsito también. Luego ya tenemos entregado, validamos si es numérico, estado TGG, punto value. Entonces, rango G, trim fila. Y aquí yo solita estoy cometiendo un error. Esa N, si lo enviamos a ejecución así, eso nos va a generar un error. Yo lo escribí mal. No es que lo escribí mal, lo seguí digitando mal. Y hasta ahorita me percato que estoy... A estas horas ya no se piensa muy bien. Ok. Trim fila. Nada más para verificar. Trim. Excelente. En tránsito. Si no, ¿qué va a pasar? Bueno, que debe de ser entonces entregado. Si no, bueno. Si no, ¿qué va a pasar? Que rango G, esta misma instrucción, va a ser pendiente. And el if y por último el mensajito. Vamos a ver qué dice. Dice que al finalizar la macro debe desplegar un mensaje al usuario indicando que el registro de datos fue exitoso. Colocamos una MSG box. Que diga esto en mayúscula, no muy feo. Información registrada exitosamente. Punto, comilla. Veamos que esté bien escrito.
MSGbox, información registrada exitosamente. Súper. Igual si quiero ponerle aquí mayúscula cada palabra. Ahí está. Eso sería con respecto al botón registrar. Esto es lo mismo, jóvenes, que venir a hacer esto, registrar, y entro directamente al botón, ¿cierto? Lo mismo que venir aquí a elegir el objeto. Ok, por último nos queda que dice en el evento clic del control salir BTN, en el evento clic del control salir BTN, genere una macro que salve el archivo y luego descargue el formulario en memoria. Eso ya es como lo final. Entonces, venimos acá. Paso 1. En el paso 1, salvar el archivo. Nos quedaría aquí nombre archivo punto save. En el segundo dice descargar el formulario en la memoria, entonces eso lo descargamos con un lot nombre formulario. Este es el paso 2. Descargar el formulario de la así nos quedaría. Vayámonos entonces a la programación. Igual que los casos anteriores, venimos aquí y buscamos, porque dice el evento clic del control salir. Buscamos el control salir. Aquí está, salir BTN. Y es un evento de clic. Entonces no tenemos que cambiar aquí en el procedimiento. Es un evento de clic. ¿Qué es lo que va adentro? Bueno, this workbook workbook.save y la instrucción de un load me, porque esto lo que hace es descargar el formulario en la memoria. Un load me y listo. Guardamos, acuérdense siempre de ir guardando todo. Y listo, vamos a ejecutar. Pero antes de ejecutar, venimos y quiero ver algo. Recordamos que eran las 73 que va a empezar a registrar. Es una cuestión nada más para verificar. La 72 es la última fila con datos. Si la macro todo funciona y todo está bien, nos va a dejar hacer el registro. Puerto, Sydney. Exportador, Chapi. Fecha, 1 de 11/2021. Detalle de la carga, precio por kilo, 1200. Bueno, podemos utilizar también 10, por decir $10. Peso neto, 1500. Valor total. Entonces aquí si viene lo... Vamos a decirle que pendiente. Que está pendiente. Estos son los datos generales. Le dije que está pendiente y que registre. Dice que información registrada exitosamente. Acepto. Voy. No me va a dejar chequearlo.
salgo del formulario, ¿verdad? Con el botón salir. Me voy a la hoja de exportaciones y en efecto en la 73 me guardó la información. Dice que la fecha de voy, que es en Sydney, ¿verdad? El puerto. El exportador 1500, 10.000 y 15.000 y que está en tránsito. Ok, volvemos al formulario. Recordemos que nosotros le dimos 3 estados, ¿verdad? Le dimos 3 estados, le dimos que el rango G, en el primero, en el rango G le vamos a asignar entregado, en tránsito o pendiente, siempre y cuando se validen los datos, ¿no? O sea, si estado TGG, punto valor, entonces rango G, string fila, va a ser igual a entregado. Si no, si is null, estado TGG, punto valor, ten, entonces la columna G puede ser en tránsito. Ahora, cuando nosotros no seleccionemos nada, ¿verdad? Vamos a ser, si no, va a ser pendiente. O sea, si el usuario no viene y hace clic aquí, entonces él se va a registrar como, aquí tenemos entregado, pendiente, en tránsito, entregado. Entonces usted viene acá, selecciona Aruba, el misma fecha. Precio por kilo, 20.000. Aquí. Lo dejaremos como pendiente. Entonces, registrar. Vamos a ver qué pasa. Y dice, información registrada exitosamente. Salgo y veamos que nos registró en la hoja. ¿Lo ven acá? En la 74 dice pendiente. Cuando el usuario no selecciona el estado, entonces le dimos indicaciones, ¿verdad? Que si no, entonces G, la columna G, va a ser igual a pendiente y eso es lo que recibe. Eso sería todo para que terminen la práctica y puedan avanzar y la vayan haciendo despacio. Feliz noche.